gracias sublimes, perfecto es su amor. La Iglesia Bíblica Gracia Sublime en Chillán presenta su programa Iglesia en Línea, un programa de estudio bíblico donde conocemos a Dios por medio de su palabra, conducido por el hermano Julio Fuentes Sepúlveda. Déjenos sus saludos, comentarios, peticiones de oración y comparta la bendición del Señor. Bienvenido. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Amados hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de su programa Iglesia en Línea, programa que pertenece a la Iglesia Bíblica Gracia Sublime en la ciudad de Chillán, iglesia que ministra nuestro amado pastor Pablo Sepúlveda Concha, a quien le enviamos un cariñoso saludo en esta hora de la tarde, junto a su esposa, a sus hijas, a toda su familia, y como también le enviamos un cariñoso saludo también a todos los hermanos que son parte de nuestra congregación, como también saludar a aquellos que no son de nuestra congregación, pero de alguna u otra manera están viendo nuestras transmisiones, viendo nuestros programas y son alimentados a través de la palabra. Así que sean todos cordialmente bienvenidos a este capítulo número 28 de este su programa Iglesia en Línea. Antes de poder comenzar con lo que vamos a ver en el día de hoy, quisiera invitarle a que pueda acompañarme a orar al Señor para que Dios pueda tomar el control de todo lo que se va a realizar en esta hora de la tarde. Oremos. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, porque nos llamaste, porque nos escogiste y porque nos diste una nueva esperanza, una vida nueva, Señor, para poder ser llamados tus hijos. Padre, te agradecemos por este tiempo maravilloso que tú nos has provisto en medio de todas estas dificultades que estamos viviendo como país, como también en el mundo entero. Y que en medio de todos estos problemas y dificultades, Señor, tu palabra sea la que ilumine nuestro camino y nos ayude a seguir adelante. Padre, te agradecemos porque creemos que de alguna u otra manera tu palabra es fiel, creemos que de alguna manera tu palabra también es perfecta y se cumple, Señor, en conformidad también a lo que dice también tu palabra, que nada ni nadie, Señor, podrá apartarnos del amor de Cristo. Gracias por sustentarnos. Te pedimos tu ayuda, Señor, te pedimos tu dirección, para que todo lo que se va a hablar y se va a realizar en esta hora sea dirigido por tu mano, en el nombre de Cristo, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a escuchar una hermosa alabanza y al regreso de esta alabanza vamos a ir ya de lleno a la palabra del Señor. Recuerde que hoy día vamos a seguir estudiando el libro de la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo número 8. Hoy veremos del 31 al 34 con esta frase maravillosa que dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Los esperamos. Vamos a la alabanza y ya regresamos. Hoy quiero cantar
Ya estamos de regreso en vivo y en directo para este programa Iglesia en Línea. Y como les contaba anteriormente, vamos a tener un hermoso mensaje a la luz de la palabra del Señor, en donde vamos a hablar: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la palabra que vamos a utilizar como tema. Pero vamos a leer los versículos. Hoy día vamos a ver Romanos capítulo 8, del versículo número 31 al 34. Le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Ahí estaba la palabra del Señor con la que vamos a estar usando hoy día como base para lo que es el estudio de la palabra de Dios. Hoy día, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero comenzar haciendo la siguiente pregunta y espero que usted lo pueda tomar a bien, tomando en consideración que estamos aprendiendo en conformidad a la palabra del Señor. ¿Será posible que un verdadero creyente, y escúcheme muy bien, un verdadero creyente, aquel que ha sido transformado, regenerado, cambiado y que ha sido confirmado totalmente por medio de la obra del Espíritu Santo, que ese verdadero creyente termine apartándose del Señor y que pierda su salvación? Este tema es una pregunta totalmente tabú en muchas partes, porque muchas veces se tergiversa cuando se habla de la palabra de perder su salvación. Pero quiero que usted me entienda muy bien, porque la pregunta no es si existen personas que dicen ser cristianas, que se parece que son cristianas, y terminan apartándose de la fe. Porque esto va a ocurrir sí o sí. La palabra del Señor me enseña de que habían muchos que eran de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, y se apartaron. O sea, estamos hablando de que la apostasía real va a ocurrir. En el cristianismo sí o sí va a haber gente que pareciera que son cristianos, pero en realidad nunca lo fueron. Eso yo no lo discuto para nada. La pregunta es si existe la mínima posibilidad de que alguien que haya creído en Cristo en algún momento de su vida y que haya sido de alguna otra manera, como lo dije al inicio, transformado y cambiado por el poder del Espíritu Santo, regenerado, de un momento a otro deje de serlo y termine en el infierno. Bueno, la pregunta tiene una respuesta y la respuesta es un rotundo no. Es imposible que alguien, un verdadero cristiano, un verdadero transformado, pierda su salvación y se vaya al infierno. Pablo, y lo voy a aclarar porque Pablo lo dice muy claramente, mis hermanos, para que usted me pueda entender, y repito, no es para poder provocar en usted un dejo de distancia hacia mi persona por lo que le estoy planteando, ¿no? Esto es la palabra del Señor. Pablo inicia declarando algo maravilloso en el Romanos capítulo 8, porque hemos llevado varios programas hablando de Romanos 8. Pablo inicia declarando que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y eso usted lo sabe porque al morir Cristo en la cruz, por ese sacrificio, nosotros recibimos por causa de Cristo lo que Él merecía. Nosotros lo recibimos. Este capítulo número 8 nos enseña que fuimos regenerados por el Espíritu de Dios debido a la morada del Espíritu en nosotros. Tenemos entonces los recursos suficientes para poder obedecer a Dios, ojo, de manera sincera, porque no obedecemos a Dios de manera perfecta, lo obedecemos sinceramente. Y de esa manera, con esos mismos elementos, poder luchar contra el pecado. Y es allí donde Pablo también nos enseña en Romanos 8, porque ese es el capítulo, que fuimos adoptados como hijos de Dios, hechos herederos de Dios, predestinados a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, y todo lo que ocurra en nuestra vida, lo vimos en el capítulo anterior, será conforme a ese propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Llenarme de ganancia y llenarme de elogios? No, es ser semejante a la imagen de su Hijo. Pero si este capítulo número 8 se hubiera terminado en el versículo número 30, ya tendríamos, amada iglesia, suficientes evidencias para concluir que es imposible perder la salvación por todo lo que te acabo de mencionar. Porque esa salvación, amada iglesia, la tenemos en Cristo.
Pero tenemos que recordar que Pablo era un pastor. Él sabía que nuestra seguridad en Cristo constantemente es atacada por diferentes blancos. Y nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, necesitamos blindar, necesitamos proteger, necesitamos guardar nuestras mentes y nuestros corazones con la verdad del Evangelio. Y por el Espíritu Santo, Pablo termina con diferentes preguntas que llevan a la misma conclusión. En medio de esa iluminación que Dios le da por medio del Espíritu, Pablo termina con esta conclusión. Ningún verdadero cristiano se va a perder. Y por favor, escúchame bien porque no quiero provocar algún tipo de problema. Quiero que tú me entiendas bien cada palabra que estoy diciendo. Cuando yo digo un verdadero cristiano, es un verdadero cristiano. No es alguien que parece ser cristiano, sino que es un verdadero cristiano, pierda la salvación. Y para esto yo tengo 4 evidencias en base a la palabra de lo que yo te estoy diciendo de que un verdadero cristiano no puede perder la salvación. Primero, Dios está por nosotros, dice la palabra en el versículo 31. Y te lo leo, te lo vuelvo a mencionar, versículo 31 del capítulo número 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si yo me voy al original griego con el cual fue escrita la carta, no es un sí, cuando dice la palabra en el primer versículo, si Dios es por nosotros, como una condicionante, si Dios está con nosotros, sino que ese sí es una expresión de una realidad. Para que usted me entienda mejor, si tuviera que traducir la frase original a palabras más simples, la frase del versículo 31 tendría que decir así: ¿quién podrá oponerse contra Dios para poder llegar a la gloria? Ya que Dios es por nosotros, entonces es una seguridad. Dios, sabiendo que Dios está por nosotros, entonces ¿quién va a poder oponerse contra nosotros para llegar a la gloria? Hermanos y hermanas en el Señor que me están escuchando, Dios está por nosotros. Y cuando yo digo Dios está por nosotros, eso tendría que ser más que suficiente para darnos seguridad y darnos tranquilidad de que yo estoy guardado bajo la mano de Dios. Amada iglesia, el Dios soberano, el Dios creador, ese Dios sustentador de todas las cosas, ese Dios infinitamente santo, ese Dios infinitamente justo, ese Dios que es bondadoso, ese Dios que es fiel, ese Dios que lo es todo para nosotros, está por ti. Ese Dios está por mí, está por nosotros. Bendita es la gloria del Señor. Iglesia, no hay nada más terrible, y lo dice la Escritura, no hay nada más terrible que tener a ese Dios contra nosotros. La palabra es clara: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Cuando hablo de un Dios, es del Dios vivo. No hay nada más terrible que tener al Todopoderoso en contra nuestra. Pero ¿sabes? Te voy a decir algo. De la misma manera nosotros podemos decir que no existe una bendición más grande. No hay nada más que llene nuestros corazones que tener a ese Dios a nuestro favor. Y dime que eso no es una verdad. Ahora quizás más de alguien se estará preguntando y dirá: hermano Julio, ¿cómo podemos saber que ese Dios está por nosotros y no contra nosotros? ¿Cómo saber? Yo te voy a dar ahora la respuesta incorrecta. ¿Cuál sería la respuesta incorrecta que daría un cristiano para corroborar de que Dios está con nosotros? El cristiano, de manera incorrecta, contestaría: hermano Julio, yo pienso que Dios está conmigo porque todo me está saliendo bien. Me compré un auto último modelo, no he tenido ningún inconveniente, no me he contagiado de COVID-19, la gente que está a mi alrededor me ama, no tengo ningún tipo de problema ni en mi trabajo, ni tampoco en el ámbito social, ni en mi familia. Nadie me odia. Hermanos, esas frases no revelan que Dios está contigo o no está contigo. Porque tenemos muchas familias, muchos hermanos que de alguna otra manera no han tenido la bendición de recibir algo material grande como muchos lo han recibido. Y muchos confunden y dicen: no, yo soy un hombre bendecido, soy una mujer bendecida porque Dios me dio una casa, Dios me dio un auto, Dios me dio un terreno, Dios me dio esto, me dio un trabajo. Eso no es una señal de que Dios está o no está contigo.
La verdadera razón por la que nosotros sabemos que Dios está a nuestro favor no tiene que ver con nuestras circunstancias, sino que tiene que ver directamente con el Evangelio. ¿Te acuerdas lo que dice Romanos 8.1, que fueron uno de los primeros capítulos, del programa que vimos en el Romanos 8? Pablo dice claramente, ya no hay condenación, escúchame bien, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Iglesia, los creyentes, nosotros no podemos interpretar nada de lo que ocurre en nuestras vidas, me refiero a las enfermedades, me refiero a los problemas económicos, como si estuvieran en contra nuestra. Mientras más enfermo estoy, más Dios está en contra mía. Como si Dios me estuviera castigando. No. Pero ¿qué utiliza Dios para poder corregir a sus hijos cuando nos extraviamos? ¿Qué hace Dios ahí? Bueno, la disciplina de Dios comienza y es parte del discipulado. Es una palabra que está muy relacionada, disciplina con discipulado. Dios a nosotros nos disciplina porque nos ama, dice su palabra. Así que no cometas el error de interpretar el amor de Dios por las circunstancias. Mientras más me castiga Dios, menos me ama. O incluso pensar al revés, que mientras más me castiga, más me ama. No es así. Mis hermanos, los cristianos vamos a encontrar mucha oposición. Si tú ya estás viviendo persecución, cuando estoy hablando de persecución me refiero de que de alguna otra manera se burlan de ti. Romanos 8, del 35 al 36, nos dice claramente respecto a lo que ocurre con los cristianos. Te lo voy a leer. Romanos 8, 35 al 36. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, la angustia, la persecución, el hambre o la desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, dice la palabra, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Los cristianos vamos a encontrar mucha oposición, pero ¿qué es lo que dice Pablo? Nadie va a impedir que Dios lleve a cabo su propósito de hacernos como Cristo y de poder llevarnos a su gloria. Bendito es el Señor. El mal que otros intentan hacernos, Dios, hermanos queridos, lo hemos visto por la palabra, todo ese mal Dios lo torna para bien. Dios convierte el veneno en medicina. Mira qué maravilloso. Escúchame bien, aunque fuera el mismo diablo que esté haciendo eso, Dios va a tornar todo eso para bien de sus hijos. ¿Te acuerdas? Mira lo que se me viene a la mente. ¿Te acuerdas lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12? Cuando dice que él tiene un aguijón y él aclara y dice un mensajero de Satanás. Y dice que ese mensajero de Satanás lo abofeteaba. Ahora mi pregunta es, ¿qué producía ese mensajero de Satanás en Pablo? Claramente ofrecía una humildad. Provocaba una humildad. Dios obró por medio de ese mensajero de Satanás para hacer bien a Pablo, para que Pablo se mantuviera de manera humilde. Porque él dice, de manera que yo no me sobresaltase de sobremanera, parafraseando, para que yo no me fuera más arriba de lo que debería ir. Él me envió un mensajero de Satanás. Bendito es el Señor. Ahora Pablo quiere que veamos esta misma verdad, pero ahora de otra perspectiva. Recuerda que hay 4 razones por las cuales un cristiano no puede perder la salvación. Pero veamos el segundo motivo. Si Dios se entregó a su Hijo por todos nosotros, ¿va a negarnos aún las cosas pequeñas? Mira lo que dice el versículo 32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pablo nos quiere ayudar a aplicar la lógica de la fe. Mira, en todo el universo no hay nada más amado, no hay nada más valioso, iglesia querida, no hay nada más excelso para Dios que su propio Hijo. Él es el unigénito del Padre y sin embargo, aún así, Él lo entregó para que pecadores culpables como tú, pecador culpable como yo, podamos ser reconciliados con Él. Esa, iglesia querida, esa es la prueba que Dios está por nosotros,
¿Qué más pruebas necesitas? Entregué a mi propio hijo, te dice Dios, por amor a ti. ¿Acaso te parece poco? ¿Acaso dudas todavía si estoy contigo? Quiero llevarte un poquito a unos años atrás. ¿Te acuerdas lo que ocurrió con Abraham? Comparemos un poco las palabras con lo vivido por Abraham. Recuerda que Abraham, siendo de 100 años, recibió la promesa de haber tenido a su hijo, a su primogénito, y que se llama Isaac. Y dice la palabra que después de haber esperado, Dios se lo pide en sacrificio. ¡Qué tremendo! ¡Qué ilógico para las mentes finitas nuestras! ¿Cómo Dios, y eso pensaba yo cuando era más joven, cómo Dios, después de haberle prometido un hijo, de la nada le pide que se lo entregue en sacrificio? Sabemos que en el momento de que Abraham estaba con su cuchillo en alto, a punto de sacrificar a Isaac, a su hijo, a su único hijo, para sacrificarlo en ese momento, sabemos que Dios proveyó de un carnero. Y Dios cumplió porque Él quería probar de alguna otra manera, saber de la fe y la confianza que en este caso Abraham tenía para con Dios. Pero a diferencia de Isaac, Isaac se salvó porque apareció un carnero. Apareció alguien que tomó el lugar de Isaac. Pero ¿qué pasó con Jesús, que era el Hijo unigénito de Dios? Para Jesús no hubo sustituto. Porque Cristo, iglesia, escúchame bien, Cristo tipifica el cordero del sacrificio. Él fue el que tomó, ese es el carnero que tomó el lugar de Isaac cuando debía haber muerto. El carnero debería haber sido Cristo. Cristo tomó el lugar. Iglesia, no hay nadie que pudiera, no hay otro que pudiera reconciliarnos por Dios por medio de la muerte. Era obligatorio que fuera el Hijo de Dios encarnado, y Dios había determinado hacer lo que fuera necesario para poder salvarnos porque nos amó. Escúchame bien, porque Él nos amó. Y por ese amor, aunque costara la sangre de su Hijo, Él aún así decidió entregarlo. ¡Qué bendito sacrificio! Gloria al Señor. Ahora te hago una pregunta. Piensa por favor bien la respuesta. Si Dios estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo en propiciación a nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Te lo planteo de otra manera. Si por amor a nosotros nos entregó lo más grande que Dios tenía, ¿cómo no nos dará también las cosas que sean necesarias? Escúchame bien. Para poder cumplir el propósito por el cual Él nos llamó. No pienses cuando la Escritura dice nos dará con Él todas las cosas. Como Él nos dio esto, entonces Él me va a dar todo lo que quiero. Quiero un auto, quiero una casa, quiero plata, quiero esto. No, yo te estoy hablando con Él todas las cosas. Me refiero a todo lo necesario para poder cumplir el propósito por el cual Él nos llamó. ¿Acaso no va a ser capaz de hacerlo? Bendito sea el Señor. Pablo está diciendo que Dios está comprometido a darnos lo que sea necesario para hacernos conforme a la imagen de su Hijo y de poder llevarnos a la gloria. Pero el texto no termina aquí. Pablo no ha concluido su caso, suponiendo que él está exponiendo esto. Existe otra probabilidad. Existe una probabilidad de que un creyente luche por la inseguridad que le produce sus propios pecados, y eso nos ocurre muy a menudo a todos nosotros. Y aquí viene el tercer punto, iglesia, en el versículo 33. Nadie puede acusar a los creyentes frente al tribunal de Dios como para lograr que su salvación les sea quitada. Leamos el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pablo dice, Dios es el que justifica. Los creyentes, iglesia, vamos a ser acusados de muchas cosas. Mateo 5:11, ¿qué es lo que dice? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Iglesia, el mismo diablo nos acusa delante de Dios. Recuerda lo que ocurrió con Job en Job 1:9. Pero ninguna acusación podrá prevalecer contra nosotros por la sencilla razón de que fue el juez supremo que preside el más alto tribunal del universo que nos escogió y que nos justificó. La pregunta que Pablo aquí quiere plantear es, ¿alguien
puede presentar una acusación contra nosotros que lleve a Dios a cambiar el veredicto de darnos la salvación? ¿Puede alguien presentarse ante Dios y decir, Dios, no, yo me arrepiento, ahora no le voy a dar la salvación, voy a dejarlo que se pierda? Iglesia, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Incluso conociendo de antemano hasta el más mínimo detalle de nuestra vida, esa maldad que tú hiciste, Dios la conocía. Dios no sufre decepciones. Él no se decepciona con sus hijos porque Él ya lo conoce. Él, pese a todo, nos amó y nos salvó. Tienes que recordar, iglesia, que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Su justicia fue traspasada a nosotros. Jesús fue quien vivió en nuestro lugar y ahora su obediencia, dice su palabra, es nuestra. Pensar, iglesia, y lo meditaba mientras preparaba el sermón, pensar que un verdadero creyente puede perder la salvación después de haber sido justificado en Cristo. ¿Sabe a qué se simula esto? Es decir, por lógica, que la justicia de Cristo no era perfecta. Porque es esa justicia, la de Cristo, la que salva al creyente, no es la nuestra. De lo contrario, podríamos decir entonces que la salvación sería por obras, que todo depende de lo que yo haga. Y sabe, iglesia, me duele en el alma pensar muchas veces, muchos creyentes, incluso muchos que yo conozco, que por una mala instrucción, si tuviera que catalogarlo así, por una mala instrucción, creen que la salvación es por obras. Esas personas creen de que yo entro por la fe, creo en Jesús por fe, pero yo mantengo mi salvación por mis obras. De acuerdo como yo me porte, yo tengo mi salvación. Pero eso no lo enseña el Nuevo Testamento. Iglesia, quiero que entienda lo siguiente. Dios nos revistió, Dios nos quitó nuestra ropa fea de pecado, hedionda pecado, y nos vistió de la propia justicia de Él en Cristo por medio de la fe. Y es, iglesia querida, esa justicia la que cuenta en su tribunal. Hay una palabra que yo no la conocía y Zúñiga Mitchell lo plantea de esta manera, que es el hipercriticismo. Zúñiga Mitchell dice que lo que acabo de decir respecto a la confianza por medio de la fe en Cristo, que es esa la cura contra el hipercriticismo. Zúñiga plantea y dice, muchos cristianos se han criado en hogares donde solo se escuchaban críticas, pero casi nunca una palabra de alabanza. Y si este es tu caso, iglesia querida, y eres creyente, por favor decide dejar ese pasado atrás, a la luz de esta enseñanza. Porque Pablo dice que el juez del universo, que es perfecto, dictaminó que ninguna acusación contra ti puede prevalecer. Todos los cargos que estaban en tu contra fueron anulados, fueron retirados de la corte allá en el cielo. Es por eso que tenemos que aprender a vivir en nuestra nueva libertad que te ayuda a luchar contra el temor de los hombres. La única opinión que importa es la que Dios te da sobre ti. Él te ve si eres creyente o no por la justicia de Jesús. Y quiero aclarar algo inmediatamente antes de ir pasando al último punto. Esto no tiene que ver con que, yo ahora soy salvo y ahora vivo como quiero, entonces total Dios es mi salvador, yo quiero. No, porque un verdadero creyente nunca va a vivir como cualquier persona del mundo. Un verdadero creyente es transformado y su forma de vida es otra. Bendito sea el Señor. Y pasamos al último punto. En el versículo 34. Nuestra salvación depende enteramente de la obra de Cristo, por lo que es imposible que un creyente sea condenado en el día del juicio. Leamos versículo 34. ¿Quién es el que va a condenar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí en este versículo 34 hay 4 puntos sobre la obra redentora de Cristo en la cruz que nos asegura la salvación.
Hay 4 aspectos que quiero compartir con ustedes. Primero, Cristo es quien murió. No todas, escúchame bien, no todas las acusaciones que el diablo levanta son falsas y tenemos que meditar un poquito. Ni las que se levantan en nuestras conciencias son falsas. Los cristianos nos avergonzamos del pecado, el verdadero cristiano en realidad. Nos avergonzamos del pecado. Pero fue el perfecto Hijo de Dios el que se encarnó para poder morir por nuestros pecados. Cuando Cristo estaba en la cruz y Él dijo, consumado es, Él decía que toda la deuda estaba cancelada y ahora todo está al día. Eso estaba diciendo Cristo. Lo segundo es que Cristo es el que resucitó. Ese es el segundo aspecto de la salvación. Y en base a eso viene el tercer aspecto. Es Cristo quien está a la diestra de Dios Padre. Porque Pablo aquí está ocupando y está citando el Salmo 110 cuando dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta es una figura que señala que el sacrificio de Jesús fue la solución al problema del pecado. Y Él venció en la cruz a todos los poderes que se oponían. Hay una parte que se encuentra en Hebreos capítulo 10, que lo voy a leer, pero quiero contextualizarte un poquito. Los sacerdotes en el templo no podían sentarse, no podían descansar, porque debían ofrecer una y otra vez los sacrificios. Pero todos esos corderos que fueron sacrificados en el antiguo pacto era solo una sombra del verdadero sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan, y lo quita de una sola vez. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, lo voy a leer. Hebreos 10, versículo 11 al versículo 14. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bendito es el Señor. Vuelvo a la palabra de Pablo. ¿Quién condenará? Si el sacrificio de Cristo en la cruz terminó con el problema del pecado, ¿existe alguna posibilidad que algún enemigo de Jesús le arrebate alguna de sus ovejas? Iglesia, pensemos, por favor, quítate un poquito el prejuicio que tú tienes. Y por favor, es absurdo pensar, es imposible que las ovejas se vayan a perder. La palabra de Dios dice en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y las conozco, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Hermanos, no hay poder que pueda arrebatar una oveja de la mano de Cristo. Decir o pensar incluso que un verdadero creyente se puede perder es como decir que existe un poder más poderoso que el de Jesús y de Dios Padre, que incluso puede arrebatarle en cualquier minuto a las ovejas. Y la cuarta seguridad de lo que ocurre sobre la salvación es que es Cristo quien intercede por cada uno de los suyos. Es por eso que cuando ocurren o surgen acusaciones contra nuestra, ahí está Jesús delante del Padre, muestra las marcas de su sacrificio perfecto y dice, sí, es verdad lo que Él hizo, es verdad lo que Julio hizo, pero recuerda que yo pagué por Él, yo pagué por eso. Hay un versículo que está en 1 de Juan capítulo 2 y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Él no dice que pequen todo lo que quieran, quiero que no pequéis, dice. Y si alguno hubiere pecado, dice Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Repito, no para decir yo soy salvo, hago lo que quiero y vivo como quiero, ya no hay problema. No, mi hermano, porque cuando fallamos tenemos que arrepentirnos y a la vez tenemos un abogado si nuestro arrepentimiento es sincero. Hebreos 7:25 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Iglesia, Él no salva por 5, ni 10, 15, 20 o 30 años. Él salva perpetuamente para siempre.
Te quiero llevar para finalizar a la oración de Jesús en Juan 17. Y en el versículo 24 Jesús dice unas palabras fuertes y muy impresionantes. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué está haciendo Jesús acá? Jesús va a seguir intercediendo por cada uno de los suyos hasta que esta oración obtenga su cumplimiento de estar con Él por una eternidad. Los creyentes, usted y yo, estamos seguros en las manos de Dios. Iglesia, Pablo escribió estas palabras para poder traer seguridad a los creyentes en el contexto de las aflicciones que tenemos que enfrentar en este mundo caído. Y sabe una cosa, voy a ser sincero con usted, yo voy a dar gracias a Dios y quiero dar gracias a Dios por esta pandemia. Usted dirá, qué loco, hermano Julio, ¿cómo va a dar gracias por esta pandemia? Sí, yo doy gracias a Dios por esta pandemia. Porque en medio de este caos, en medio de esta dificultad que estamos viviendo a nivel mundial, puedo tener la oportunidad, la libertad de exponer Romanos capítulo 8. Y es un Romanos capítulo 8, un capítulo maravilloso. Me gustaría que tú lo leyeras con detención. Porque en este contexto donde hay incertidumbre, en medio de los problemas, de las enfermedades, de todo esto que estamos viviendo, usted y yo podemos tener la seguridad. Porque el día que nos toque partir, el día que Dios cierre mis ojos y me llame a su presencia, yo no tengo cuentas pendientes porque Cristo lo pagó todo. Yo no tengo nada porque Cristo fue quien hizo todo. Mi fe, mi confianza está puesta en Cristo. Y gracias a eso vamos a ser recibidos en su gloria. Iglesia, Dios en ningún momento cuando nos llamó nos prometió una vida cómoda, una vida color de rosa. No. Dios nos prometió guardarnos en la aflicción y usar esa aflicción para llevarnos a ser como Jesús. Quiero terminar con 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación, esta tribulación momentánea, dice Pablo, no para siempre, pasajera, esto es momentáneo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Me encanta ese versículo. Iglesia, nuestras aflicciones no son en sí un propósito. Dios es quien está orquestando todo. En estos días de pandemia donde está el COVID, confórtate con este pensamiento. Este sufrimiento breve que estás viviendo, esa necesidad que estás viviendo que es breve, produce un más grande, un eterno y excelente peso de gloria. Ese sufrimiento tiene un propósito. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Qué maravilloso es poder meditar en ella y que sintamos ese refrigerio hacia nosotros. Gracias por darnos este sustento, por ayudarnos, por fortalecernos y tener la confianza de que tú estás con tu iglesia ayudándonos y guiando nuestros pasos. Sigue ayudándonos, fortaleciéndonos, Señor. Incluso en medio del día malo, tú estás en medio de nosotros. Ayúdanos a salir adelante y que pronto, Señor amado, en medio de tu voluntad podamos volver a reencontrarnos para adorar tu nombre como tú te lo mereces. Te lo agradecemos por los méritos de Cristo, nuestro amado y suficiente Salvador. Amén y amén. Vamos a escuchar una alabanza y al regreso de esta alabanza vamos a estar finalizando el programa del día de hoy. Que Dios les bendiga. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu
de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días, tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Oh Jesús, eres tú mi vida. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti. Oh. Nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti. Oh. Nada puedo hacer sin ti. Oh. Nada puedo hacer sin ti. Oh. Nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti. Jesús, que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Toda mi vida, Señor. Gracias por haber estado junto a nosotros en este nuevo capítulo de Iglesia en Línea.
Les vamos a esperar el próximo martes, si es así la ayuda y la voluntad de Dios, para seguir con este estudio sistemático de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Así que les dejamos invitados para el próximo martes a contar de las 19:45 horas para que usted pueda verlo a través de Facebook, como también por YouTube. Nos acompaña para seguir estudiando la palabra del Señor. Les dejamos cordialmente invitados también a nuestros servicios semanales. Este viernes tenemos palabra de aliento a las 19:45 y este domingo también, como es también nuestra costumbre de domingo tras domingo, culto dominical online a través de los labios de nuestro pastor Pablo Sepúlveda, que estará entregando la palabra del Señor a las 18:45 horas. Gracias por habernos acompañado y les esperamos cordialmente el próximo martes, si es así la voluntad del Señor. Dios les bendiga, un abrazo cordial a todos nuestros hermanos y que Dios sea con cada uno de ustedes y sus familias. Gracias sublimes, perfecto es su amor. La Iglesia Bíblica Gracia Sublime en Chillán ha presentado su programa Iglesia en Línea, un programa de estudio bíblico donde conocemos a Dios por medio de su palabra. Te dejamos invitado para nuestro próximo programa. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Iglesia Bíblica Gracia Sublime, YouTube, Gracia Sublime Chillán. Dios les bendiga. Gracias sublimes.